Después de 20 años descubrí que mi hijo mayor no es mío y ahora dudo si los otros dos lo son. Nunca pensé que escribiría algo así, pero sinceramente no sé con quién más hablar. Tengo 42 años, estoy casado desde hace 21 años con mi esposa, a quien llamaré Ana, y tenemos 3 hijos, mi hijo mayor, Daniel, de 21 años, el del medio, Marco, de 17 y mi hija menor, Sofía, de 16. Durante toda mi vida adulta, mi familia ha sido mi todo. Trabajo duro, nunca he sido un hombre perfecto, pero siempre he estado presente. He ido a festivales escolares, partidos, citas médicas, noches sin dormir cuando estaban enfermos. Especialmente con Daniel, mi hijo mayor, siempre tuve una relación muy cercana. Él fue el primero, el que me convirtió en padre. Siempre pensé que nos parecíamos mucho, no tanto físicamente, pero sí en carácter. Hace unos días, Daniel me pidió que habláramos a solas. Me dijo que necesitaba decirme algo importante. Pensé que sería sobre trabajo, universidad, tal vez una novia. Jamás imaginé lo que estaba por venir. Nos sentamos en una cafetería. Lo noté nervioso, inquieto. Después de unos minutos de silencio incómodo, me dijo que se había hecho una prueba genética, por curiosidad, una de esas pruebas de ADN para conocer ascendencia. Yo me reí un poco y le dije que estaba bien, que muchos jóvenes lo hacían. Entonces me dijo algo que todavía me retumba en la cabeza: papá, el resultado dice que tengo una media hermana. Tiene 15 años. Sentí como si el aire se fuera del lugar. Mi primera reacción fue confusión total. Mi mente fue directo a una sola conclusión lógica, la que cualquiera tendría. Daniel me miró fijamente y me preguntó, con una mezcla de miedo y enojo: ¿fuiste infiel a mamá? Nunca en mi vida alguien me había hecho una pregunta que me doliera tanto. Le dije inmediatamente que no, que jamás había engañado a su madre, que no tenía otra hija, que debía haber un error. Él parecía querer creerme, pero estaba claramente afectado. Entonces sacó su celular y me mostró algo que cambió todo. Me enseñó unas fotos. Eran imágenes que había encontrado vinculadas al perfil genético de esa supuesta media hermana. Una chica joven, llamada Lucía, con su madre y con su padre. Cuando vi al hombre en esas fotos, sentí un vacío en el estómago. Lo reconocí al instante. Era Carlos, un antiguo amigo de mi esposa. Alguien que conocí hace más de 20 años, cuando Ana y yo recién empezábamos. En ese momento no lo procesé del todo, pero al ver la cara de mi hijo, lo entendí en segundos. Si yo no engañé a mi esposa. Si esa chica es media hermana de Daniel. Si el padre de esa chica es ese hombre. Entonces solo había una explicación posible. Daniel no es mi hijo biológico. No recuerdo exactamente qué pasó después. Sé que me quedé en blanco. Escuchaba a mi hijo hablar, diciendo que tal vez la empresa se equivocó, que podía ser un error, que no tenía sentido, pero la coincidencia era demasiado clara. Ese hombre no era un extraño. No era una casualidad. Sentí como todo mi mundo se rompía en silencio. Daniel empezó a llorar. Yo también. Nunca había llorado frente a él de esa manera. No era solo la traición, era la duda, la confusión, el miedo a que toda nuestra historia fuera una mentira. Nos quedamos sentados ahí durante mucho tiempo. Al final le dije algo que salió de lo más profundo de mí, sin pensarlo: pase lo que pase, tú eres mi hijo. Nada va a cambiar eso. Te he amado durante 21 años y eso no lo borra ningún papel ni ninguna prueba. Él me abrazó con fuerza. Me dijo que tenía miedo de cómo reaccionaría su madre, que no sabía qué hacer, que no quería destruir a la familia. Ahora estoy aquí, escribiendo esto, sin saber cómo enfrentar a mi esposa. No sé cuándo ocurrió, no sé si fue antes o después de casarnos, no sé si los otros 2 hijos son realmente míos, y ese pensamiento me está matando por dentro. Amo a mis hijos. A todos. Pero no sé cómo confrontar a la mujer con la que he compartido más de 2 décadas de mi vida. No sé si estoy preparado para escuchar la verdad. Edición: quería agregar esto porque, conforme pasan las horas desde que hablé con mi hijo, mi mente no ha parado ni un segundo. Al principio el golpe fue solo pensar que mi hijo mayor podría no ser mío biológicamente, pero ahora los pensamientos se han vuelto más oscuros y difíciles de ignorar. No dejo de preguntarme: ¿y si ninguno de mis hijos es mío? Esa idea me carcome por dentro y me da vergüenza incluso escribirla, pero es la verdad. Intento calmarme recordando que mis otros 2 hijos, Marco y Sofía, sí tienen mucho parecido físico con mi familia, con mis padres, con mis hermanos, incluso conmigo cuando era joven. Eso me ha dado un poco de alivio y me ayuda a no perder completamente la cabeza. Aún así, la duda ya está sembrada. Y una vez que aparece, es difícil hacerla desaparecer. Por primera vez en mi vida estoy considerando seriamente hacerme pruebas de ADN, no porque quiera dejar de ser su padre, porque eso nunca cambiará, sino porque siento que necesito la verdad para poder seguir adelante. No sé si hacerlo sería abrir una herida aún más grande o si es la única forma de recuperar algo de paz mental. Solo sé que esta incertidumbre me está consumiendo. Actualización 1. Han pasado 2 días desde aquella conversación en la cafetería con Daniel, y puedo decir sin exagerar que han sido 2 de los días más largos de mi vida. Apenas he dormido. Cada vez que cierro los ojos, las imágenes regresan: la cara de mi hijo cuando me mostró las fotos, el nombre de ese hombre, los recuerdos que creía enterrados. Daniel y yo hablamos mucho durante ese tiempo.
Lloramos juntos, discutimos, dudamos, y al final llegamos a la misma conclusión: no podíamos seguir viviendo con esta verdad a medias. Teníamos que hablar con Ana. Esperamos a que Marco y Sofía no estuvieran en casa. No queríamos arrastrarlos todavía a este caos. Cuando finalmente nos sentamos los tres en la sala, el ambiente se sentía pesado, casi irrespirable. Ana notó de inmediato que algo no estaba bien. Nos miraba alternativamente, como esperando que alguno hablara primero. Daniel fue quien comenzó. Con voz nerviosa, le contó que se había hecho una prueba genética por simple curiosidad, una de esas pruebas que ahora hacen muchos jóvenes para conocer su origen. Ana sonrió ligeramente, confundida, y dijo que no entendía qué tenía eso de especial. Comentó incluso que le parecía interesante, que tal vez algún día ella también lo haría. Entonces le explicamos que esa prueba había revelado algo inesperado. Le dijimos que Daniel había descubierto que tenía una media hermana. Al principio, Ana no reaccionó. Frunció el ceño, como si no comprendiera lo que estábamos diciendo. Preguntó cómo era posible que Daniel tuviera una hermana si nosotros solo teníamos 3 hijos. Pasaron unos segundos largos, hasta que la idea pareció acomodarse en su cabeza. Su expresión cambió de golpe. Me miró fijamente, con los ojos muy abiertos, y me lanzó una pregunta que todavía me quema por dentro. ¿Tú me fuiste infiel? Sentí una mezcla de rabia, dolor y una profunda injusticia. Le respondí que no, que jamás le había sido infiel, ni una sola vez. Mi voz temblaba, pero logré decir algo más, algo que llevaba días atorado en el pecho. Tal vez deberías pensar bien quién es realmente tu familia, le dije. Saqué mi celular y le mostré la foto de Lucía. En cuanto Ana vio la imagen, su rostro se transformó. Fue un cambio inmediato y brutal. Se quedó pálida, como si toda la sangre se le hubiera ido del cuerpo. Sus labios temblaron y sus manos comenzaron a sacudirse. No dijo nada. El silencio que se instaló en la habitación fue tan pesado que parecía aplastarnos. Después de unos segundos interminables, fui yo quien rompió ese silencio. ¿Reconoces al padre de esa niña? Ana bajó la mirada. No respondió. No negó, no confirmó. Simplemente guardó silencio. Entonces lo dije en voz alta, porque alguien tenía que hacerlo. Es Carlos. Tu antiguo amigo. Ella levantó la cabeza, abrió la boca, intentó decir algo, pero no logró articular ninguna frase. Balbuceaba, como si las palabras se le atascaran en la garganta. En ese momento supe, en lo más profundo de mí, que mi sospecha era cierta. Daniel no aguantó más. Se puso de pie, con los ojos llenos de lágrimas, y habló con una voz que jamás olvidaré. Mamá, él es mi verdadero padre, ¿verdad? Ana lo miró desesperada, con el rostro completamente descompuesto. Negó con la cabeza una y otra vez, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. No, dijo finalmente. No. Él no es tu padre. Tu padre siempre será mi esposo. Fue entonces cuando perdí la poca calma que me quedaba. Ya no tenía fuerzas para rodeos ni medias verdades. Me fuiste infiel, le dije, mirándola directamente a los ojos. Ana se derrumbó. Se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar de una forma que nunca antes le había visto. Entre sollozos, terminó confesando que sí, que había estado con Carlos, pero insistía en que solo había ocurrido una vez. Dijo que fue durante una fuerte discusión que tuvimos hace muchos años, cuando nuestro matrimonio atravesaba un mal momento. Repetía una y otra vez que había sido un error, que estaba arrepentida, que nunca volvió a pasar. Pero también insistía, casi suplicando: Daniel sí es tu hijo. Yo estoy segura de eso. Nunca dudé. Eso fue lo que me hizo estallar. Le grité. Le pregunté cómo podía estar tan segura, cómo explicaba entonces la existencia de esa chica, Lucía, y la relación genética con nuestro hijo. Le pregunté cómo podía seguir negándolo cuando las pruebas estaban frente a nosotros. Mi voz estaba llena de rabia y dolor, y sé que mis palabras fueron duras. La discusión se volvió caótica. Hubo gritos, reproches, llanto. Daniel, completamente superado por la situación, terminó retirándose a su habitación. Escuchar a sus padres discutir sobre su origen fue demasiado para él. Después de un largo y agotador enfrentamiento, Ana dijo que no podía seguir ahí. Que necesitaba espacio. Que todos lo necesitábamos. Hizo una maleta con algunas cosas y decidió irse a casa de sus padres por unos días, al menos hasta que las cosas se calmaran un poco. Cuando cerró la puerta, la casa quedó en un silencio absoluto. Un silencio distinto, vacío, pesado. Me senté solo en la sala, tratando de procesar lo que acababa de pasar. No tengo respuestas claras. Solo sé que la mujer con la que compartí más de 20 años ya no es la misma a mis ojos, y que la verdad, sea cual sea, todavía no ha terminado de salir a la luz. Actualización 2. Han pasado varios meses desde la noche en que todo explotó. El tiempo ha seguido avanzando, aunque para mí muchas cosas siguen sintiéndose suspendidas, como si aún no hubiera terminado de procesar lo que ocurrió. Finalmente, los 3 hijos se enteraron de toda la verdad. No fue algo inmediato ni sencillo, pero entendí que seguir ocultándolo solo iba a causar más daño a largo plazo. La reacción de cada uno fue distinta. Marco, el del medio, se mostró molesto con su madre, decepcionado, pero no con la misma intensidad que su hermana. Se volvió más distante con ella, más frío, aunque aún le habla de vez en cuando.
En su caso, siento que la rabia se mezcla con una especie de resignación silenciosa. Con Sofía, en cambio, la situación es mucho más dura. Ella fue la que peor lo tomó. Se sintió traicionada, no solo por la infidelidad, sino por las mentiras sostenidas durante tantos años. Desde que se enteró, prácticamente no quiere hablar con su madre. Hay días en los que evita volver a casa y se queda a dormir en casa de amigas solo para no verla. Cada vez que Ana intenta acercarse, Sofía se cierra por completo. Ver esa ruptura entre madre e hija ha sido una de las cosas más dolorosas de todo este proceso. Daniel, por su parte, ha tratado de mantenerse fuerte. Nuestra relación sigue siendo cercana, pero no voy a mentir, hay momentos incómodos, silencios largos, miradas que dicen cosas que ninguno se atreve a poner en palabras. Aún así, ambos tenemos claro algo, pase lo que pase, seguimos siendo padre e hijo. Durante estos meses, Ana intentó constantemente que todo volviera a la normalidad. Repetía una y otra vez que Daniel era mi hijo, que eso nunca cambiaría, que lo importante era la familia y que debíamos dejar el pasado atrás. Al principio traté de escucharla, incluso llegué a pensar que tal vez tenía razón. Que tal vez lo mejor era intentar olvidar, seguir adelante y no destruir todo por algo que ocurrió hace tantos años. Pero había algo que no lograba aceptar. Ana nunca reconoció realmente lo que hizo. Nunca lo asumió con claridad. Siempre hablaba de un error, de algo sin importancia, de algo que no debía removerse. Cada vez que intentaba hablar del tema con más profundidad, ella se cerraba o intentaba minimizarlo, como si barrerlo bajo la alfombra fuera suficiente para que dejara de existir. Eso fue lo que terminó rompiéndome por dentro. Una noche, después de otra discusión en la que volvió a pedirme que olvidara todo, no pude más. Le dije que se fuera. Que no podía convivir con alguien que no era capaz de aceptar plenamente lo que había hecho ni el daño que había causado. Le dije que incluso había considerado dejar todo atrás porque, siendo sincero, ella fue una buena esposa durante muchos años. Pero que su negativa a asumir la verdad, su insistencia en fingir que nada pasó, era algo que ya no podía tolerar. Fue en ese momento cuando le dije que quería el divorcio. Su reacción fue inmediata. Se alteró, se enojó, me acusó de destruir a la familia, de castigarla eternamente por un error del pasado. Dijo que estaba siendo injusto, que estaba pensando solo en mí. La discusión fue intensa y amarga, y terminó con ella yéndose definitivamente a casa de sus padres. Desde entonces, Ana ha estado viviendo a tiempo completo con ellos. Durante este tiempo, ha intentado que sus padres hablen conmigo, que me hagan entrar en razón. Y lo hicieron. Tuvimos una conversación larga y difícil. Me dijeron que entendían mi dolor, que no justificaban lo que su hija había hecho, pero que aún así Daniel era mi hijo, que yo lo había criado, que eso no cambiaba. Les dije que tenían razón. Que Daniel siempre será mi hijo. Que nada ni nadie va a cambiar eso. Pero también les dije que el problema ya no era solo la infidelidad, sino la falta de responsabilidad emocional, la negación constante y la incapacidad de Ana para enfrentar la verdad, que no podía perdonar a alguien que ni siquiera acepta plenamente su error y solo quiere que todo se olvide como si nada hubiera pasado. Al final, sus padres parecieron entender, aunque con tristeza. No intentaron insistir más. Hoy puedo decir que estoy decidido a divorciarme. No es una decisión que haya tomado a la ligera, ni mucho menos. Me duele, me pesa, pero también siento que es lo único que me permitirá seguir adelante con algo de dignidad y paz mental. Por cómo se han dado las cosas, y por la relación que tengo con mis hijos, todo indica que podría obtener la custodia de Marco y Sofía. Ellos han expresado claramente que quieren quedarse conmigo, al menos por ahora. Nada de esto era el futuro que imaginé. Nunca pensé que mi vida se partiría de esta manera después de más de 20 años. Pero hay verdades que, una vez salen a la luz, ya no se pueden ignorar. Y aunque todavía hay días en los que dudo y me pregunto si tomé la decisión correcta, también sé que no podía seguir viviendo en una mentira sostenida por el silencio. Actualización final. Ha pasado bastante tiempo desde mi última actualización. El divorcio sigue en curso y, aunque esperaba que con los meses las cosas se calmaran un poco, la realidad es que mi esposa ha complicado mucho más el proceso de lo que imaginé. Cada trámite parece una nueva discusión, cada avance viene acompañado de algún obstáculo. A veces siento que, más que buscar una solución, ella sigue aferrándose a la idea de que todo esto no debería estar ocurriendo. En cuanto a mis hijos, las cosas han evolucionado de maneras distintas, como ya me imaginaba. Daniel sigue distante con su madre. No hay odio abierto, pero tampoco cercanía. Hablan lo justo y necesario. Él ha sido claro conmigo, no confía en ella como antes y no sabe si algún día podrá hacerlo de nuevo. No lo presiono. Creo que cada uno necesita su propio tiempo para procesar algo así. Marco, en cambio, ha empezado a hablar más con su madre. Poco a poco. No me sorprendió. Siempre fue más un niño de mamá. Nunca fue tan confrontativo como Sofía ni tan reflexivo como Daniel. Y sinceramente, no me molesta. Al contrario, incluso lo he fomentado. A pesar de todo, Ana fue una buena madre durante muchos años, y no quiero que mis hijos carguen con un rencor que termine afectándolos más a ellos que a nadie. Con Sofía, la situación sigue siendo la más dolorosa. Ella está profundamente enojada con su madre. Siempre la tuvo como un ejemplo, como su modelo a seguir, y todo esto destruyó por completo la imagen que tenía de ella.
Aunque he intentado ayudarla a perdonar, o al menos a no cerrarse del todo, Sofía me ha dicho con total honestidad que no sabe si algún día podrá hacerlo. Hay días en los que ni siquiera quiere verla, y eso ha dejado a Ana completamente devastada. Creo que, más que el divorcio, lo que más le duele es el rechazo de su hija. Mi esposa está rota. Lo veo incluso a la distancia. No entiende cómo todo pudo terminar así, por un error del pasado, como ella insiste en llamarlo. Sigue repitiendo que no merecía este final, que no fue justo. Y aunque intento no ser cruel, hay algo que no puedo ignorar, incluso ahora, después de todo, sigue sin aceptar realmente lo que hizo. Nunca he escuchado de su boca una responsabilidad plena, sin excusas, sin minimizarlo. Tal vez eso fue lo que terminó de matar cualquier posibilidad de reconciliación. Hace poco, Daniel me contó algo importante. Decidió contactar a la chica que apareció en la prueba genética, su media hermana. Me dijo que hablaron un poco, que es una chica agradable, tranquila. No le contó nada sobre nuestra situación familiar ni sobre el caos que esto provocó. Prefirió mantener las cosas simples. También me dijo que no tiene ninguna intención de contactar a su padre biológico. No quiere saber nada de él. Por lo que sé, ese hombre está al tanto de la situación. Al parecer, tampoco quiere problemas. De hecho, casi arruina su propio matrimonio porque su esposa pensó que él le había sido infiel. La ironía no se me escapa, ellos estuvieron a punto de separarse sin haber cometido ninguna infidelidad, mientras que mi matrimonio terminó precisamente por una. Debo admitir que yo estaba mentalmente preparado para otro escenario. Pensé que Daniel quizá querría conocerlo, hablar con él, intentar algún tipo de relación. No lo iba a impedir. Pero cuando me dijo que no quería nada con ese hombre, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio, porque sigue viéndome como su padre. Tristeza, porque nadie debería tener que cargar con decisiones que no tomó. Hoy solo quiero que el divorcio termine. Que este capítulo se cierre de una vez. Me siento cansado, emocionalmente vacío por momentos, como si gran parte de mi vida hubiera estado construida sobre una mentira que nunca pedí. Aún así, sé que me queda un camino largo por recorrer con mis hijos. Me preocupa especialmente Sofía, que este enojo termine amargándole la vida. Por eso ya he llevado a los dos menores a terapia. Daniel dice que está bien, que no la necesita, aunque le he sugerido que al menos lo piense. No sé cómo será el futuro. Solo sé que estoy intentando hacer lo mejor que puedo con lo que me tocó. Sigo siendo padre. Sigo estando presente. Y aunque hay días en los que el peso de todo esto se siente insoportable, también hay otros en los que creo, muy en el fondo, que quizá algún día encontraremos una forma de seguir adelante sin que el pasado nos defina por completo. Edición, el proceso de divorcio continúa, pero en este tiempo mi esposa intentó poner todavía más trabas de las que ya había. Retrasos innecesarios, discusiones por detalles mínimos y decisiones que parecían más motivadas por el resentimiento que por el bienestar de nuestros hijos. En una de nuestras conversaciones más tensas, fui claro con ella. Le dije que si seguía complicando el proceso, lo único que lograría sería alejar todavía más a sus propios hijos. Que Marco ya estaba empezando a acercarse nuevamente a ella, y que ese vínculo tan frágil podía romperse otra vez. Que Sofía, que apenas podía mirarla a los ojos, terminaría cerrándose por completo. Y que incluso Daniel, que aún mantenía cierta distancia respetuosa, podría cortar definitivamente el contacto. No lo dije como una amenaza, sino como una realidad. Algo de eso pareció llegarle. No fue un cambio inmediato ni milagroso, pero desde entonces las cosas se han vuelto un poco más manejables. El divorcio sigue su curso, sin más obstáculos nuevos por ahora. No sé si esto significará que algún día ella asumirá plenamente lo que hizo, o si solo está aceptando que ya no puede controlar el resultado. Lo único que sé es que, a estas alturas, mi prioridad absoluta siguen siendo mis hijos. Si algo he aprendido en todo este proceso, es que los errores de los adultos no deberían seguir cobrando factura en la vida de quienes menos culpa tienen. Sigo adelante, paso a paso, con la esperanza de que, con el tiempo, cada uno de nosotros encuentre la forma de sanar, incluso si eso significa hacerlo por caminos separados.